Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a su programa Diálogo Abierto. Estamos nuevamente aquí dispuestos para abrir la palabra del Señor, para estudiar la palabra de Dios y para que ella pueda responder a inquietudes, preguntas que tenemos, pero sobre todo para que ella pueda darnos la guía que necesitamos para nuestra vida, para que algún día, no muy lejano, podamos habitar en el reino de los cielos, en esa tierra nueva, en ese cielo nuevo que el Señor ha prometido. Bienvenidos. Si estás por la radio Nuevo Tiempo, aquí en Lima, la 103.3, que recibe un fuerte abrazo de nuestra parte, que el Señor pueda acompañarte y bendecirte. Y si eres de los oyentes de Nuevo Tiempo en algún otro dial en el Perú, en alguna otra ciudad, también, por favor, recibe un abrazo de nuestra parte y comparte el dial con tus vecinos, con tus amigos, con tus parientes, porque tú también tienes que convertirte en un mensajero de esperanza que comparta mensajes de esperanza, que comparta mensajes bíblicos. Aquellos que están en el canal YouTube de la Facultad de Teología, bienvenidos también. Dinos de dónde nos estás mirando, escuchando. Escríbenos un mensaje que con seguridad lo leeremos y será de mucha motivación para nosotros también. El Señor te acompañe muchísimo. Comparte también el canal con tus amigos, para que otros más se puedan suscribir y tú, por favor, también suscríbete al canal. Como es costumbre nuestra, tenemos siempre un invitado para poder estudiar la lección de la escuela sabática. En esta ocasión estamos estudiando la lección 10, la que se estudiará el 7 de junio de este año en las iglesias adventistas del séptimo día y se titula ¿Sobre quiénes ha llegado el fin? Y para estudiar esto está con nosotros acá un joven misionero, ¿no? Josué Mantilla. Estamos contentos de tenerte, Josué, que Dios pueda bendecirte mucho. Bienvenido al programa Diálogo Abierto. Pastor, muchas gracias. Para mí es una linda oportunidad y a la vez un privilegio estar aquí para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Bueno, Josué, eres un joven que hace algunos años salió de la facultad. Ya no eres tan joven, ya estás casado, ¿no es cierto? Así es. Pero también eres alguien que siempre ha destacado en la facultad y creo que en el trabajo que estás haciendo también sigues destacando y nos alegra mucho que el Señor esté bendiciendo grandemente tu trabajo. Cuéntanos un poquito, Josué, ¿dónde estás trabajando? ¿Dónde trabajaste antes? Para que las personas que nos están escuchando conozcan un poquito quién es Josué, ¿no? Claro. Bueno, tuve la oportunidad de iniciar a trabajar en el CAT, en el Colegio Adventista del Titicaca. Luego pasamos a la UPU de Juliaca el año pasado y ahora estamos acá en la Escuela de Medicina, ¿no? Apoyando a los médicos. Así es, estamos allí de cerca de los estudiantes y a la vez también estamos allí en coordinación de capellanía, aquí en la UPU. O sea, tú eres el capellán de una área ahí y también das algún curso de Biblia. Sí, también estamos enseñando a enfermería, ¿no? Al ciclo 1. Qué bueno, Biblia qué 1. bueno. Nos alegra, nos alegra. Bueno, antes de que ores, porque te voy a pedir que ores para iniciar ya nuestro estudio, Claro. quiero pedirte que por favor también mandes un saludito capaz a la esposa, a la familia, anímales a que ellos se suscriban al canal, que escuchen la radio, que compartan el dial con otras personas. Claro que sí. Bueno, queremos desde aquí saludar a mi amada esposa, Mariluz Paso, y también saludar a mi familia, ¿no? Que está allá en Cajamarca, algunos están en Juliaca, aquí en Lima también. Y sobre todo queremos saludar a toda la hermandad, a toda nuestra familia, ¿verdad? En la iglesia, para que pueda estudiar la palabra de Dios y que en este evento podamos profundizar más la Biblia. Muy bien, gracias Josué. Por favor, ¿puedes orar para iniciar? Claro que sí. Querido Señor, gracias te damos por este día. Gracias porque permites que podamos abrir tu palabra. Bendícenos e instrúyenos en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, rápidamente ya hemos llegado prácticamente a la mitad del año, ¿no? Sí. Estamos ya en la primera semana de junio
También ya los jóvenes van haciéndose la idea de que el ciclo se va terminando, ¿no? Sí, Y ya comienzan las vacaciones. Bueno, faltan unas semanitas, pero ya estamos casi al final. Así es. Es bueno, el tiempo pasa rápido, ¿no? El tiempo realmente pasa rápido y está llegando el fin. Capaz para introducir el tema de forma general, ¿no? Cuando nosotros hablamos de que está llegando el fin, ¿a qué hacemos referencia? El tiempo del fin, los momentos del fin, la hora del fin, de tantas maneras se habla de que está llegando el fin, ¿no? Bueno, si hablamos dentro del marco de la Biblia, creo que cuando viene esta palabra fin a nuestra mente, rápidamente nos trasladamos a Mateo 24, por ejemplo, ¿no? Siempre alguien pregunta allí, ¿de qué trata Mateo 24? Y decimos, de las señales del fin, ¿no? Y la Biblia es clara, nos dice que este mundo no es eterno, esta tierra no es eterna. Va a llegar un momento en que el Señor va a venir. Y todas las cosas que están pasando van a llegar precisamente a su término, a su fin, ¿verdad? Donde van a terminar, ¿no? Tanto el sufrimiento, la muerte, y bueno, la Biblia da más descripción también de ello. Bueno, este planeta en su condición diría yo que no es eterno, ¿no? Porque va a seguir siendo el mismo planeta, ¿no es cierto? Solo que tal vez con una reformulación, recreación. Es más, Josué, ¿tú eres eterno o no eres eterno? Bueno, humanamente no soy eterno, ¿no? Yo creo que voy a llegar un día en el que voy a morir, ¿no? Voy a morir. Pero sí tenemos la esperanza que cuando el Señor venga, ¿no? Vamos a vivir con Él. Y vamos a poder vivir por la eternidad. Así es, entonces, capaz estás empezando los primeros años de la eternidad, ¿no? Bueno, no lo sabemos. La Biblia misma dice que no sabemos cuándo será el regreso del Señor. Solamente nos queda estar preparados, ¿no? Prepararnos diariamente para estar listos. Ese es un tema muy interesante en el texto bíblico, ¿no? La verdad es que el fin, creo que no es el fin de todos, ¿no? Porque el fin es el fin de algunos, mientras que otros parece que no tienen fin. En la historia bíblica, por ejemplo, encontramos a un tal Enoc que no tiene fin, o sea, y nunca tendrá fin, ¿no? Que se fue con Dios, ¿no? Se fue con Dios. Dios lo llevó. Moisés es una historia muy interesante porque aparentemente tuvo un fin, pero tampoco tuvo un fin porque lo resucitaron y el libro de Judas dice que incluso se pelearon por el cuerpo de él, ¿no es cierto? Pero él fue resucitado y llevado y ahora no tendrá fin. O sea, el fin ¿está determinado para todos o es que hay algunos que tienen fin y otros no tendrán fin? Tal vez como introducción general, ¿puedes mencionarnos algo de eso, Josué? Claro, en esa misma línea tal vez mencionamos también a Elías, ¿no? Elías es un personaje que podríamos decir que no conoció la muerte. Sin embargo, hay otras personas que tal vez murieron, por ejemplo, esperando esa bendita esperanza del regreso de Jesús. Y claro, muchas personas en nuestros tiempos también seguirán muriendo, seguirán yendo al descanso, sin haber visto, por ejemplo, el regreso de Jesús. No es un fin, digamos, eterno, porque cuando el Señor viene, esas personas resucitarán. O sea, no es un fin para ellos. Claro, es apenas un descanso, la Biblia dice, ¿no? Es un descanso, es un cerrar de ojos, pero cuando el Señor viene, nos vamos. Continúan, ¿no? Claro. Y se recordarán lo que vivieron antes, ¿no? Claro, porque justamente la Biblia, por ejemplo, mencionando la muerte, dice que es apenas como un sueño. Es como sueño, así que cuando alguien se va a descansar, al día siguiente despertamos y es como que no sabemos cuánto tiempo pasó. Simplemente seguimos viviendo, seguimos con nuestras actividades cotidianas y a la vez recordamos también lo que hicimos el día de ayer, así unos días atrás, seguimos recordando. Pero hay otro grupo de gente a la que sí le llega el fin. Claro. Y ahí es donde creo que la lección está tratando de apuntar también, ¿no? ¿Quiénes son estas personas a las que le llega el fin? Tienen ciertas características. Apocalipsis 6 nos dice algunas de esas características interesantes que manifiestan estas personas que realmente van a tener un fin, ¿no? De hecho, gracias, pastor, por la aclaración y la pregunta. En el libro de Apocalipsis 6, el versículo 16, por ejemplo, nos menciona que aquellos que no creyeron en Dios o aquellos que no aceptaron a Dios, no aceptaron el mensaje de salvación,
Efectivamente, tendrán su fin. Y aquí, por ejemplo, menciona que ellos dirán así, ¿no? En el versículo 16, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Haciendo alusión al regreso del Señor Jesús, menciona que estas personas que no aceptaron al Señor Jesús, efectivamente preferirán, no ver a Jesús, preferirán morir, preferirán esconderse, porque saben que su fin ha llegado. Ahora, ¿por qué alguien tendría que no aceptar al Señor Jesús? ¿Qué es lo que ocurre? Mire, tal vez también la lección habla un poquito de esto del diluvio, porque, caramba, estaba el arca ahí siendo construida, ¿no? ¿Cómo pues no me meto al arca, ¿no es cierto? Si viene el diluvio. Y además me están diciendo que viene un diluvio. No solamente un día, una semana, años me vienen anticipando. Mira, viene el diluvio, pero no entro al arca y acabo ahogado. Capaz hay alguna relación, ahí podemos aprender alguna cosa de esta historia. ¿Por qué al final la gente, siendo que ahora este programa está invitándoles a que puedan aceptar al Señor Jesús? De muchas maneras Dios está tratando de llamarles y diciéndoles, mire, yo tengo un camino, que es el camino que debes caminar para que tú alcances la salvación. Pero hay mucha gente que no va a caminar ese camino, va a ir en contra y al final va a morir y va a tener un fin definitivo. Así es. Pastor, quizás aquí podría ser un texto clave, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4, donde dice o menciona efectivamente que habrán personas en estos tiempos, en el tiempo del fin, que mencionarán, por ejemplo, ¿no? Voy a parafrasearlo, dices, ¿dónde está la esperanza de la segunda venida? Han pasado años, la Biblia dice, han pasado años, han pasado décadas, y parece que todo está normal, así que yo decido no creer. Hablando justamente del diluvio, Jesús en el libro de Mateo capítulo 24 hace una comparación, ¿no? Y creo que esto es una imagen tomada justamente del Génesis, donde habían personas en los tiempos de Noé. De paso, Noé predicó no un año, no predicó 2 años, predicó 120 años, ¿no? Bastante tiempo, ¿no? Bastante tiempo. Yo creo que hoy nosotros predicamos un día, 2 días, ya estamos de alguna forma, ¿no? Pero Noé predicó 120 años. Entonces, la Biblia dice, o bueno, el Señor Jesús dice, que en los tiempos de Noé también habían personas que comían, bueno, habían fiestas, vivían su vida cotidiana. Se casaban y se daban en casamiento. Daban casamiento, etcétera. Claro, ¿no? Bebiendo, se casaban, etcétera. Pero no escucharon tal vez a Noé hasta que vino el diluvio, ¿no? Hoy también habrán muchas personas que aparentemente siguen viviendo su vida diaria, haciendo sus actividades, muchos ignorando, dice Pedro, ¿no? Ignorando el mensaje de salvación, y otros quizás justamente tal vez porque no lo conocieron, pero creo que en su mayoría sí han escuchado de Jesús, pero a veces deciden no obedecer, no entrar en el mensaje. Ahora es interesante que tú mencionaste el libro de 2 de Pedro, capítulo 3, ¿no? Versículo 4, 5 para adelante, porque los siguientes versículos justo hablan también del diluvio. Así es. ¿No? Porque dice, hay gente que va a decir, bueno, ¿dónde está? Dijeron que va a venir, pero no hay cuándo venga. Exacto. Y Pedro dice, y esa misma gente va a decir, mira, las cosas nunca pasaron como dicen que pasaron, porque el mundo en realidad nunca fue anegado por el diluvio, en realidad nunca fue esto. Y Pedro dice, pero el mundo está reservado ahora para el final también para ser quemado por fuego. Entonces, parece que el ser humano tiene una tendencia a no aceptar las cosas que no puede entender, ¿no? Claro, y también podríamos decir que muchas veces, como dice el salmista, por ejemplo, muchas veces la gente quiere como que ver para creer, ¿no? Quiere palpar para poder, digamos, aceptar, ¿no? Pero nosotros creo que confiamos y creemos que el diluvio, por ejemplo, sucedió, ¿no? Y hoy también nosotros creemos que el Señor va a venir y nosotros nos preparamos diariamente para ese encuentro. ¿Cuán importante es ese creer, Josué? ¿Cuán importante es ese creer para alcanzar la posibilidad de vivir eternamente y no tener un fin? ¿Cuán peligroso es no creer? ¿Y qué hago yo si es que hay tanta evidencia para no creer? Porque la ciencia me dice una cosa, todo el mundo, la televisión me dice todo lo... Y entonces me dan tanta información que parece que lo más lógico es no creer en lo que la Biblia dice. Claro, la lección mencionaba también un aspecto importante, ¿no? Que el tema del diluvio
no es un asunto, por ejemplo, que esté escrito solo en la Biblia, sino también en otras culturas fueron escritas, pero mayormente fueron ridiculizados, ¿no? Entonces yo creo que el tema de creer o no creer ya más parte de una decisión tal vez personal, ¿no? Porque la Biblia nos da muchas evidencias y creo que algunos descubrimientos arqueológicos también nos han dado evidencia de que el mensaje de la Biblia es real. Al final siempre tenemos que nosotros también optar por creer, incluso sin la evidencia al 100%, ¿no? Claro. O sea, siempre creemos la historia que alguien nos contó, ¿no? Nosotros nunca vimos al hombre de Neandertal. Yo les aseguro que de los que nos están escuchando, todos saben de él, todos han escuchado el nombre, pero nadie lo ha visto nunca, o tal vez el 99% nunca lo vio ni siquiera en el museo, ¿no? Pero estamos muy dispuestos a aceptar las cosas y creemos. ¿Por qué no creer así en el texto bíblico? ¿Por qué estamos tan dispuestos a creer en otras historias y no creer en lo que dice la Biblia? Es una buena pregunta, pastor. Yo creo que, bueno, como usted ya lo mencionó, los medios de comunicación, quizás otras fuentes, hoy han ganado mucho terreno, a tal punto que, por ejemplo, alguien prefiere ya no ir a la Biblia y leer una sección, una parte, sino que prefiere entrar en YouTube y rápidamente escucharlo, ¿no? Bueno, y eso nos ha llevado muchas veces a desviarnos, por ejemplo, de la Biblia y no a ir a la fuente original. Y también yo añadiría esto, Josué, al hecho de que en este mundo nosotros no estamos solos, ¿no? O sea, hay fuerzas sobrenaturales. Y a veces pensamos que vivimos solitos, pero en realidad el enemigo de Dios está obrando de forma muy poderosa para llevar a mucha gente a la muerte. Entonces, de alguna forma, parece que estas influencias sobrenaturales pesan tanto que el enemigo se encarga de ayudarnos a dejar de creer en la Biblia y a creer en otras cosas que parecen más interesantes. Así es. Pero que tienen menos evidencia incluso que lo que la Biblia tiene, ¿no? Claro, pastor, y ahí tal vez podríamos reforzar también lo que dice Efesios 6, ¿no? Que nosotros no estamos luchando contra sangre ni carne, sino contra las huestes del enemigo, ¿no? Contra las fuerzas del enemigo. Bueno, volvemos un poquito a la lección. Y hablamos a ver del trabajo de Noé, ¿no? Y cómo este trabajo de Noé y qué es lo que ocurrió en Noé, qué es lo que pasó con el diluvio y cómo eso nos ilustra lo que pasará en el tiempo del fin también. Claro. Por ejemplo, si nosotros leemos aquí en la parte de Mateo capítulo 24, ¿no? Allí desde el versículo 38 dice así: porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose a casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Creo que la Biblia nos ilustra claramente que en los tiempos de Noé, Noé fue bien claro que vendría un diluvio. Él dio su mensaje, predicó, pero la gente no necesariamente tal vez creyó en su mensaje. Pero él y su familia, que fueron solamente 8 personas, avanzaron, construyeron el arca, obedecieron a la voz de Dios, obedecieron lo que Dios les había pedido. Y Dios le dijo: ahora es el momento de entrar en el arca. Y Noé no dudó, él escuchó y entró en el arca, ¿no? Y luego vino el diluvio. La gente en ese momento tal vez buscó entrar, ¿no? Buscar alguna forma, pero ya fue muy tarde, ¿no? Y llevándolo tal vez al contexto de hoy, también va a pasar lo mismo, pastor. Nosotros estamos predicando por muchos medios. De hecho, este ya es un medio también de predicación. Hay mucha gente que tal vez lo escucha, pero lo ignora, lo obvia, lo pasa por alto. Bueno, pero el Señor seguirá cumpliendo su plan. Ahora, Noé predicó, tú ya nos dijiste 120 años, ¿no? Tampoco vayamos a pensar de que eran 120 años todas las noches o todas las mañanas predicando. O sea, seguramente habrá predicado algunas semanas, algunos 20 días, 30 días, luego habrá armado la carpa en otro lugar. Continuando con su actividad. Entonces, pero 120 años de obra misionera él hizo, con certeza, ¿no? Claro. Ahora, 120 años de predicación y parece que solo entraron él y la familia está medio obligada, parece, ¿no? O sea, ¿Noé fracasó? Bueno, no sé si decirlo exactamente, pastor, si fracasó.
pero yo creo que nosotros debemos también hacer lo mismo que Noé, ¿no? Seguir predicando. A pesar de que mucha gente nos va a escuchar y quizás también otros no nos van a escuchar o simplemente lo van a ignorar. Yo no sé si usted tiene algo que decir respecto a eso, ¿no? Pero, vienen a mi mente muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que viene a mi mente es, tal vez Dios, la gran búsqueda de Dios, no es que nosotros convirtamos a otros, sino que nosotros entremos al arca. El ser misionero, el que Dios nos llame a un trabajo misionero, tal vez no tiene ni siquiera que ver con el hecho de que muchos entren a través de nosotros, sino que nosotros consigamos entrar en el reino de los cielos. Y ese sería el mayor logro que podemos tener. A veces estamos preocupados por cuántos vamos a llevar, cuando tal vez nosotros mismos estamos sin poder entrar, ¿no? Y lo que Dios quiere es que nosotros también entremos, ¿no es cierto? Pastor, es una buena aplicación, porque ahora viene a mi mente, por ejemplo, una cita del N.G. White donde dice que cuando el Señor venga, no nos va a preguntar cuántas personas llevamos a la iglesia, cuántos bautizamos, sino dónde está tu familia, ¿no? ¿No? Y creo que ella dice que esa es la pregunta donde el hombre debe temblar, ¿no? Donde debemos preocuparnos, porque como usted ya lo dijo, creo que nuestra mayor preocupación también debe ser que nuestra familia pueda entrar. Los que están más cerca a nosotros, ¿no? Creo que es el gran trabajo de la vida. Ahora, por otro lado, también viene a mi mente el hecho de que, es cierto, llegó el diluvio, pero había mucha gente que moría, ¿no? Y con certeza muchos murieron en la esperanza del Señor. Porque incluso Matusalem, si nosotros sacamos así matemáticamente, nos damos cuenta que muere ahí unos mesecitos antes del diluvio. O sea, él muere muy cerca antes del diluvio. Y Matusalem, con certeza, es uno de los que también acompañó a Noé en la predicación, capaz hasta se convirtió con la predicación de Noé y luego lo acompañó a él. Lo cierto es que Noé, la obra de Noé, tal vez no lo vimos en el arca, pero antes de eso debe haber habido muchos resultados interesantes. Pastor, con certeza, ¿no? Yo creo que eso también, por ejemplo, podríamos hoy pensarlo, ¿no? Podríamos aplicarlo. Hay mucha gente que da su vida predicando el Evangelio, aunque no necesariamente tal vez vio el regreso. Mucha gente que ya descansa, ¿no? Mucha gente que fue un héroe, fue, digamos, una persona que llevó el mensaje a diferentes lugares, pero descansa. Y creo que en los tiempos de Noé también pasó, podríamos decir, algo similar. Bueno, y los resultados al final solo Dios nos lo va a mostrar, ¿no? Lo importante es que prediquemos, ¿no? Que prediquemos. Habrá gente que lamentablemente nunca decidirá a favor del Señor. Habrá gente que sí decidirá, y nosotros tenemos que seguir predicando porque alguien va a decidir seguramente. Y un día ya en el reino de los cielos capaz hasta nos cuente la historia. Bueno, ustedes algo nos ayudaron, ¿no? Algo hicieron. Otros también intervinieron. Pero es así, ¿no? Uno hace una parte, uno riega, otro siembra, ¿no? Y otro cosecha. Entonces creo que es importantísimo que nosotros recordemos que eso es bíblico, ¿no? Y la lección también nos anima a no poder tal vez tirar la toalla, desanimarnos, sino perseverar, ¿no? en la predicación del Evangelio. Hay que perseverar hasta el final, ¿no? Así es. Si entramos nosotros solitos ya es una gran victoria, ¿no es cierto? Claro que sí, pastor. Porque puede haber pues la tendencia, Josué, tal vez para cerrar esta primera parte, la tendencia de decir, pero la Biblia dice que será como en los días de Noé. O sea, al final nadie se va a convertir. Entonces mejor ya no prediquemos nada para que ya nadie se convierta, ¿no? Y ya el Señor venga pronto, ¿no? Pero esa no es la idea, ¿no? La idea es seguir predicando hasta el último minuto. Pastor, y esto me hace recordar, alguna vez escuché de alguna persona que decía así, ¿no? Ya no estudies, ¿no? Ya no vayas a la universidad. El Señor ya viene, hay que dedicarse solamente a predicar. Creo que también debemos tener ese cuidado, ¿no? Ese equilibrio. Bueno, de paso, Josué, ya que mencionas esto, Pablo tuvo el impacto inmenso que tuvo gracias a que él fue un hombre preparado, ¿no? Y creo que Dios necesita de personas preparadas. Dios quiere que las personas... No todos tienen, hay veces, la voluntad, no todos tienen la oportunidad, las condiciones, pero si Dios permite, debemos de buscar la preparación. Y ese creo que es un bonito llamado para los jóvenes que nos están viendo ahora. Por favor, busquen prepararse, sean lo mejor preparados posibles, porque Dios los puede usar de forma mucho más poderosa y especial. Así es. Vamos a pasar a una siguiente historia importantísima en el texto bíblico, claro que sí, la historia de Sodoma y Gomorra. Así rápido introduce la historia de Sodoma y Gomorra y qué nos enseña esto también del tiempo del fin,
de la división entre los que aceptarán, los que tendrán fin y los que no tendrán fin, ¿no? Claro. Sodoma y Gomorra, pastor, creo que cuando lo mencionamos rápido nos recordamos, por ejemplo, de Lot, ¿no? Lot fue el sobrino de Abraham. Él decidió ir justamente allí. Estas ciudades eran ciudades que ya habían cometido mucha falta, habían muchos pecados, habían situaciones que tal vez los estaban llevando, digamos, a una situación terrible, ¿no? Y justamente la Biblia también, o bueno, en el Nuevo Testamento, también, por ejemplo, si nosotros miramos allí en 2 de Pedro 2:6, yo creo que vamos a mirarlo brevemente, nos hace mención justamente de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y qué va a pasar aquí también en los tiempos del fin. Vamos a leerlo brevemente. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Dice así, ¿no? Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Las ciudades de Sodoma y Gomorra eran ciudades que el pueblo, la gente vivía de manera impía. Había mucho pecado, ¿no? Y entonces el Señor decidió destruirlos, ¿no? Y justamente ahí podemos recordar, por ejemplo, un poquito de la escena cuando Abraham recibe a 3 visitantes, ¿no? Y dentro de ellos estaba el mismo Señor, ¿no? Bueno, él hace un preámbulo, le dice que va a tener un hijo, pero luego rápidamente hace un salto y dice, mira, ahora estoy viniendo para destruir ¿a quién? A las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y bueno, Abraham empieza un breve diálogo con el Señor y le dice, pero ¿tú destruirías si es que allí hubiera 50 justos? Y el Señor le da una respuesta sabia y muy buena, ¿no? No lo haría. Y le dice, si hubiera 45, no lo haría. 30, no lo haría. Y finalmente, pastor, usted sabe qué es lo que pasó, ¿no? No podía, entonces seguía bajando. Y claro. Dios tiene mucha misericordia, ¿no? Claro. O sea, porque Él dijo, mira, lo mínimo que haya, yo no lo voy a destruir. Claro. ¿No? Ajá. Pero ya no había forma de salvar a Sodoma y Gomorra. Josué, sigamos pensando en esto, porque Sodoma y Gomorra nos ilustra muchas cosas interesantes de cómo funciona el juicio de Dios. Así es. Si Dios realmente viene y va a quemar al mundo sin haber hecho ni nada, si hay una intercesión antes de esto, si hay un juicio, hay un proceso, quiénes se salvan, quiénes no se salvan, creo que es muy importante. Pero vamos a hacer un pequeño alto, queridos amigos. Estamos hablando con Josué acá de un tema muy importante. Y luego de este pequeño alto, quédate por favor con nosotros porque vamos a continuar hablando de Sodoma y Gomorra y de cómo nosotros podemos aprender de esta historia lecciones importantes para el tiempo del fin. Olá, mi nombre es Laura, soy de Brasil y hoy estudio Ciencias de la Comunicación en la Universidad Peruana Unión. Hola, soy Lishelin Ayar, estudio Ciencias de la Comunicación aquí en la Universidad Peruana Unión. Soy de Ecuador y tengo 19 años. Cuando llegué acá, yo hice muchas amistades, primeramente con los peruanos y también con otros extranjeros. Yo conocí extranjeros de Honduras, de Venezuela, de Estados Unidos y también una compañera de Brasil. Lo maravilloso de estudiar aquí en la Universidad Peruana Unión es poder envolverme y compartir con esas personas, tanto su música, su cultura, el idioma, que es también una parte que valoro demasiado. Tener una experiencia maravillosa con ellos y comprender que acá yo no voy solamente a estudiar, yo voy también a desarrollar mi parte social, que es tan importante en las ciencias de la comunicación. Ver que desde la primera aula nosotros ya empezamos a desenvolvernos un poco en nuestra carrera, tenemos contacto con los medios, tanto no solo en la parte escrita, sino también en la parte audiovisual, estamos en contacto con las cámaras y eso es lo que a mí me encanta, me apasiona. El espacio de TV, que es el mayor de las universidades peruanas, el set de radio moderno con varios aparatos donde yo puedo desarrollar y ya tener una experiencia profesional dentro de la propia universidad. Además vas a poder encontrarte con laboratorios tanto para el área de edición, áreas de redacción, en fin, muchas cosas que van a hacer que tu experiencia aquí en la UPU sea enriquecedora y sobre todo te prepara para el mercado laboral. Fuera de la universidad llegamos a hacer un trabajo misionero.
donde estuvimos con niños de un colegio y yo pude enseñar portugués para estos niños. Y los estudiantes de Ciencias de la Comunicación eran los responsables por cubrir el evento, haciendo fotos, videos y ediciones. Si tú quieres ser la voz que lleve el mensaje y inspire a las demás personas y que haga la diferencia, este es el lugar perfecto para que tú puedas empezar. Ven y estudia Ciencias de la Comunicación en la Universidad Peruana Unión. En un universo lleno de posibilidades visuales e infinita creatividad, con cada imagen que captures, con cada historia que narres, llevarás el arte de las comunicaciones a un nuevo nivel de expresión. Estudia Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos. En la UPU, construimos tu mejor versión. Queridos amigos, gracias por continuar con su programa Diálogo Abierto. Estamos en una conversación muy interesante hablando de las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que ocurrió allá? Antes de pasar a la pausa, justo Josué leía un pasaje en 2 de Pedro, capítulo 2, que dice básicamente que Dios puso como ejemplo a Sodoma y Gomorra para nosotros. O sea, ¿en qué sentido Sodoma y Gomorra es un ejemplo? ¿Qué es lo que pasa allá que va a pasar ahora? O sea, eso nos gustaría, Josué, que nos vayas explicando, ¿no? Claro, pastor, nosotros nos encontramos en una situación, creo que el mundo actual está envuelto en una situación parecida a la de Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que, justamente Pedro dice que Sodoma y Gomorra era una ciudad donde había mucha maldad, mucho pecado. Y hoy también, ¿no? Hoy también, si nosotros evaluamos la situación, hoy día hay mucha delincuencia, mucha muerte, maldad, podríamos enumerar allí los pecados que hoy se cometen. Y la Biblia dice que la destrucción de Sodoma y Gomorra es un ejemplo en el sentido de que Sodoma y Gomorra, con sus pecados, no prevalecieron, siguen hasta ahora, ¿no? Sino que un día el Señor tuvo que destruir el mal, ¿no? Así también hoy día, este mundo, la maldad que existe, yo creo que no va a ser eterno. Un día el Señor va a venir para poner fin a la maldad y a toda la una importante primera lección, ¿no? O sea, el mal no durará para siempre. O sea, Dios va a tener que ponerlo, va a tener que acabar, va a tener que poner fin. Y capaz cuando hablamos de este fin, ¿no? Que justamente el que está hablando la lección, es también de ese fin del mal, ¿no? O sea, el bien va a continuar. Los buenos continuarán, los justos continuarán, pero el mal, los malos, los injustos, los impíos tendrán un fin, ¿no? Todo eso tendrá un fin. Y Dios, pastor, tiene siempre un pueblo, ¿no? Un remanente, ¿no? El resto, y por ejemplo, allí encontramos que el Señor envió a sus ángeles para poder salvar, para poder ayudar, para que Lot se pueda escapar, ¿no? Aunque inicialmente se escapó con toda la familia y sabemos lo que pasó con su esposa. Y como usted decía también, el Señor nunca, digamos, que va a destruir de manera, sorpresiva. Él siempre manda un mensajero. Y la palabra del Señor, la sierva del Señor dice que Lot también hizo su parte, ¿no? Predicó, enseñó. Pero bueno, había gente que efectivamente no lo escuchó. Claro. Ahora, me da la impresión, Josué, a ver cómo tú miras esto, pero cuando vienen estos tres seres angélicos, y dentro de ellos tú bien mencionabas, estaba el mismo Señor Jesús, a hablar con Abraham, ¿no es cierto? Es como una especie de evaluación que hacen de la ciudad, ¿no? O sea, previo a la destrucción, da la impresión de que hay una evaluación previa, o sea, mira, vamos a evaluar la ciudad. Y entonces comienza Abraham diciendo, pero capaz hay 50, señora, piénsalo bien, ¿no? A ver, fíjate bien en tu lista, ¿no es cierto? Claro. Y dice Dios, bueno, sí debe haber 50, a ver, miremos a Abraham bien, ¿no? Y Abraham comienza a sacar la cuenta y dice, si a 50 no llegamos, señor, creo que 45. Y entonces comienzan a hacer la evaluación. ¿No te parece que hay una imagen de juicio ahí? Claro, pastor. El Señor también ahora está, digamos, evaluando, ¿no? Evaluando aquellas personas que ya fallecieron, por ejemplo. Bueno, Josué, estamos llegando casi al final de este programa, ¿no? Y es bonito conversar contigo.
Yo quisiera que tú ahora trates de hacer un resumen de esta lección, que es una lección muy interesante porque el título dice sobre quiénes ha llegado el fin, ¿no? Claro. Ya en el pasado sobre alguien llegó el fin, está ahí en el diluvio ilustrado, en Sodoma y Gomorra está ilustrado, ¿no? Ellos vivieron con sus intercesores, alguien los quiso defender, pero al final también hubo personas sobre quienes llegó el fin, ¿no? Entonces yo quisiera que tú cierres con una reflexión para nuestros oyentes, para nuestros amigos, y después de eso yo estaré orando también para cerrar el programa. Pastor, si nosotros evaluamos tal vez cómo estamos en nuestra vida diaria con el Señor. Nosotros vemos dos grupos de personas y en Mateo capítulo 25 el Señor lo ilustra de manera muy clara, ¿no? Los que se salvan y los que se pierdan. Y nosotros necesitamos diariamente aceptar al Señor, necesitamos diariamente entregarnos al Señor, porque justamente el fin y la destrucción llega no para aquellos que confiaron, que amaron, que vivieron de acuerdo a la voluntad del Señor, sino para aquellos que justamente ignoraron su mensaje, o tal vez sabiendo, escuchando, no hicieron caso, ¿no? Entonces yo creo que, pastor, al público podríamos decirle que podamos vivir de acuerdo a la voluntad cada día, la voluntad de Dios cada día. Podamos depender de Él, podamos en el mínimo detalle tal vez acercarnos a Él, pedir ayuda de Dios, ¿no? Porque si no fuera por eso, entonces sencillamente podríamos confiar en nuestra sabiduría, podríamos confiar en nuestras habilidades, podríamos vivir quizás diariamente de acuerdo a lo que nos parece y finalmente podríamos perdernos. Necesitamos confiar y acercarnos más a Dios diariamente. Amén, amén. Gracias, Josué. Gracias, queridos amigos. No olviden esas palabras. Necesitamos nosotros creer en el Señor, necesitamos confiar en el Señor, necesitamos vivir conforme a su voluntad. Dios nos ayude. Hay gente que ya experimentó el fin en el pasado. Hay seres humanos que tomaron una decisión equivocada. Como consecuencia, su destino fue sellado para muerte eterna y nunca gozarán de ese cielo nuevo, de esa tierra nueva que Dios ofrece. Y Dios dice, estoy preparando para ustedes. Tú no tienes que tomar esa decisión. Tú tienes que tomar la decisión de ponerte del lado del Señor, de conocer su voluntad y hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Y no por eso vas a llegar al cielo, pero por haber tomado la decisión, Dios va a completar tu justicia, Dios te va a vestir, Dios te va a perdonar y Dios va a hacer lo que Él requiere, lo que Él tiene que hacer para que tú un día vivas en el reino de los cielos. Entonces, querido amigo, te invito a que por favor pongas toda tu vida en las manos del Señor. Vamos a orar para cerrar este programa. Padre querido, Señor, queremos agradecerte por la vida que nos das. Queremos agradecerte porque en tu misericordia, en tu amor, tú permites que estemos aquí reunidos, nosotros con Josué y también con nuestros amigos a través de la radio y el YouTube estudiando tu palabra. Y quiero pedirte, Señor, que por favor tú puedas llegar hasta los hogares, hasta las casas, hasta las vidas de estas personas y les muestres tu gracia, les muestres tu amor, les muestres que eres un Dios perdonador, pero también, Señor, les muestres tu poder transformador, que cuando llegas a la vida de una persona, nunca la dejas como estaba antes, siempre la mejoras, cambia su carácter, transforma sus gustos. Padre Santo, muéstrate como un Dios poderoso y ellos, Señor, así puedan disfrutar de eso que tú sabes hacer con tus hijos. Y un día, juntos podamos vivir contigo eternamente en el cielo. No permitas que ninguno de nosotros, Señor, de los que están escuchando y los que estamos acá, experimente el fin definitivo, sino que podamos tener una vida eterna contigo. Pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, este fue su programa Diálogo Abierto. Los esperamos la próxima semana. El Señor los bendiga.